Muy bien, amigos y amigas, en esta hora estamos extendiéndole a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este canal Enfoque de Esperanza. Las 3 de la tarde ya es una hora muy especial para nosotros porque es el momento de escuchar palabra de Dios. La palabra precisamente de hoy. Tenemos un tema muy importante, muy especial. Es el tema de los 144,000. No siempre tenemos la oportunidad de desglosar ese tema y entenderlo bien. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar este mensaje. Quisiéramos pedirte a ti, amigos y amigas, si tú tienes alguna persona que quiera ayudar con este tema, te pedimos que tú compartas el video con otras personas. Y si tiene algún comentario que hacer, usa la página, escríbenos y en su momento te contestaremos. Para no perder tiempo, queremos invitarte para que inclines tu cabeza para tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, hoy, Señor, vamos a tener un tema muy importante. Queremos, Señor, que tú te interne en la persona del predicador de hoy, que tú te imprima en él, para que la palabra de él sean tu palabra. Señor, ayúdalo, dirígelo, guárdalo, y te pido también por cada uno de los amigos que van a escuchar tu palabra. Acompáñanos a todos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Muy bien, buenas tardes a cada uno. Dios me les bendiga. Es un gozo, un privilegio volver de nuevo en esta tarde para compartir la palabra de Dios. En esta tarde tenemos un tema muy importante, muy bonito. Es un tema que todavía no hay una unanimidad en los estudiosos de la Biblia si los 144,000 son literales o son simbólicos. Sin embargo, hay una congregación que dice que ya los 144,000 están completos con ellos. Así es que en esta tarde vamos a estudiar a través de la palabra de Dios qué es lo que verdaderamente Dios nos quiere decir con este grupo especial que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Ese es el capítulo que vamos a estudiar en esta tarde. Solamente vamos a estudiar los primeros 4 versículos del capítulo 7. Es bueno estudiar todo lo que dice el libro de Apocalipsis, porque el mismo libro dice que es una revelación. Si es una revelación, entonces nosotros tenemos que leerlo. Porque a la misma vez que dice que es una revelación, Dios da una bienaventuranza para los que lo leen y guardan las cosas que hay escritas en ese libro. Por lo tanto, queremos entonces nosotros recibir esa bienaventuranza y entonces vamos a estudiar capítulo 7, versículo del 1 al 4. Y nos dice la palabra de Dios: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Al terminar de abrir el sexto, o sea, cuando Juan vio la escena en que Cristo abre el último sello, comenzando el capítulo 7, dice él ahora, después de esto vi. Quiere decir que comienza otra escena dentro de la misma visión de los sellos. Y dice él, 4 ángeles que detenían los 4 vientos de la tierra. En estudios anteriores hemos dicho que vientos simboliza en profecía conflictos y guerras. Esto nos indica y nos dice que Dios es en realidad el que está deteniendo que este mundo se desemboque en una totalidad completamente en crueldad y en todo lo dañino que puede hacer el enemigo de Dios en este mundo. Dice Juan que él vio a 4 ángeles que sostenían, que retenían. Y les dijo, y salió otro ángel de la presencia de Dios, que sale donde nace el sol, dice él, y le dijo a esos 4 ángeles, no hagáis daño a la tierra, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Cuando estos vientos sean soltados y las fuerzas del mal tomen las riendas de este mundo entrará en un caos rumbo a su destrucción completa. Dice que este ángel salía de la presencia de donde nace el sol, o sea, de la presencia de Dios. Y le dijo, no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios no ha concluido su obra de salvación. Todavía dice él que tiene que sellar a sus hijos antes de destruir el mundo. ¿Qué es lo que hay que sellar en la frente? ¿Qué es ese sello de Dios que él tiene que poner en la frente de sus hijos antes de que este mundo sea destruido? La frente significa la mente, significa el cerebro. En Isaías capítulo 8, versículo 16, la palabra de Dios dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Se ha denominado a Isaías como el profeta evangélico porque describe toda la vida de Cristo. Es en el único libro del Antiguo Testamento que se encuentra la palabra discípulo, pronombre que es usado para todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces creemos que este texto de Isaías 8:16, donde él dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, se refiere a la iglesia cristiana. Noten ustedes que Isaías dice ata, sella. Atar y sellar son 2 palabras sinónimas. Así que vamos entonces a estudiar la primera parte de este versículo donde Dios dice ata el testimonio. ¿A qué Dios llamó testimonio o a qué Dios llama testimonio en la palabra, en su palabra? En Éxodo capítulo 25, versículo 16, Dios le dijo a Moisés, y pondrás el testimonio que yo te daré. Y en Éxodo 25, 21 le vuelve a decir, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Éxodo 31, 18 nos dice entonces qué es el testimonio. Y dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, lo que Dios llama testimonio es la ley que fue escrita, la ley de los 10 mandamientos que fue escrita en esas 2 tablas de piedra. Y fueron puestas dentro del arca. Y desde esa arca, que estaba cubierta por 2 querubines,
De ahí Dios se manifestaba cuando quería decir algo a Moisés o al pueblo. Esta arca entonces simbolizaba el trono de Dios. El propiciatorio representa la misericordia y la ley representa la justicia. Salmos 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la justicia nunca pueden separarse, porque son los dos atributos de Dios que está usando para llevar a cabo el plan de la salvación. Salmos 99:8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El arca del testimonio que también está en el cielo. Apocalipsis 11:19 dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Dentro de esa arca están las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Esto nos está indicando la importancia que tienen los 10 mandamientos en los eventos finales. Aquellos que dicen que la ley fue abolida, pongan mucho cuidado con lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley nunca puede ser quitada porque representa la justicia. Es la regla que Dios está usando en el juicio que se lleva a cabo en el santuario celestial. Por eso Isaías 8:16 dice: ata, sella la ley en mis discípulos. Apocalipsis 7:3 dice entonces: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Jeremías 31:33 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 16 lo vuelve a repetir, que Dios iba a escribir en la mente y en el corazón. El corazón también simboliza la mente. Por lo tanto, Dios repite 2 veces que quiere escribir la ley de los 10 mandamientos en la mente de sus verdaderos seguidores. Y dice el texto: haré ese pacto después de aquellos días. Este nuevo pacto sería hecho con la iglesia cristiana. Es en la iglesia cristiana que Dios quiere sellar esa ley en la mente. Romanos 9:25-26 dice el apóstol Pablo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios. Este ángel tenía el sello de Dios. La ley que debe de ser sellada en sus discípulos contiene el sello que nos identifica como criaturas de Dios, porque Él es el creador de todo. Y ese es el 4º mandamiento que se encuentra en la ley de Dios. ¿Cuál es el 4º mandamiento? Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 3 cosas debe de tener un sello. Y un sello debe de tener el nombre de la persona que da ese sello. Y aquí en el mandamiento dice que su nombre es Jehová. Debe de tener el título, y ese título es el Creador. Debe de tener el territorio,
Y ese territorio, dice el mandamiento, que es la tierra, cielo y mar y todo lo que en ellos hay. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él hay. Así es que ese sello que Dios quiere poner en la mente de sus hijos antes de que el mundo sea destruido es el cuarto mandamiento. Porque es el único mandamiento que describe que Jehová es el creador de todo. No solamente del mundo físico, sino también de nosotros, los seres humanos. Si el mundo cristiano no hubiera pisoteado este mandamiento que exalta a Dios como creador, no tendríamos hoy en día ateos, evolucionistas y gnósticos. Pero el mundo cristiano ha pisoteado especialmente este mandamiento que proclama a Dios como creador de todo. No hay problema en los otros 9 mandamientos de la ley de Dios. No robarás, no adulterarás, no adorarás imágenes. El mundo cristiano no tiene problemas con esos 9 mandamientos. El único problema que Satanás le ha dado, que ha querido golpear y ha querido quitar, es el cuarto mandamiento. Por eso Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. O sea, con la última parte de esa iglesia que somos nosotros, que aguardamos la segunda venida de Cristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está airado contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Y está airado con esa iglesia porque esa iglesia exalta, proclama el cuarto mandamiento donde Dios dice que Él es el creador de todas las cosas. En cierta ocasión pasaba por un comercio y encontré unos hermanos testigos de Jehová y les pregunté y les dije, por favor, ¿alguno de ustedes me puede explicar Apocalipsis 12:17? Y uno de ellos me dijo, bueno, el dragón es Satanás. La iglesia, me dijo él, somos nosotros. Y los mandamientos que hay que guardar, dijo él, bueno, pero dentro de esos mandamientos hay unos que no hay que guardar, me dijo. Y yo estoy seguro que él se refería al sábado. Es el mandamiento que Satanás quiere destruir, porque Satanás siempre ha querido tomar el lugar de Jesucristo. Isaías 14 y Ezequiel 28 dicen que Satanás se quiso exaltar él mismo y subir al lado norte, donde Dios tiene su trono. Y quiso entonces tomar el trono de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que creó el mundo. Así lo dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo dice Hebreos, capítulo 1. Entonces, el mandamiento que verdaderamente Dios quiere poner en la mente de su última parte de la iglesia es el cuarto mandamiento, donde nosotros nos identificamos como criaturas de Dios y le proclamamos a Él como el creador de nosotros. En el capítulo 7 de Apocalipsis que estamos estudiando, en el versículo 4, Juan oye que tenían que ser sellados. En el otro lugar donde Juan menciona los 144,000 se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis. En el capítulo 7 Juan oye que serían sellados. Pero en el capítulo 14:1 dice Juan, después miré
Y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Juan oye que tenían que ser sellados, y en el capítulo 14 dice, los ve ya redimidos, cantando delante del trono un canto que solo ellos pueden cantar, y da descripciones características de su vida aquí en la tierra. En el versículo 4 del capítulo 14 dice que no se contaminaron con mujeres, fueron vírgenes, son primicias de Dios y del Cordero. La palabra primicia quiere decir especial para Dios, fueron separados para Dios. No hubo mentira en sus bocas, vivieron una vida sin mancha, dice Apocalipsis 14:5. Fueron como Job. En el libro de Job, Dios declara a Job perfecto, recto, apartado de todo mal. Así es que estos 144,000 llegaron a tener una vida perfecta delante de Dios. La pregunta que yo me hago cuando yo estudio esto entonces es, si son simbólicos, como dicen algunos, ¿por qué Dios nos da tanta descripción de ellos? Juan oyó y los vio y los distingue como un grupo especial. Por eso yo me inclino a creer que estos 144,000 son literales. Son cristianos que van a vivir los últimos episodios en esta tierra antes de que Cristo venga. Porque dice que ellos van a pasar la angustia de Jacob. Ahora, ¿por qué algunos dicen que son simbólicos? ¿Por qué algunos piensan que son simbólicos y no literales? Esa es la parte bien importante de este estudio. Porque ahí Juan dice que son de las tribus de Israel. Y cuando Juan menciona a Israel, inmediatamente nosotros estamos pensando en el Israel que existe ahora. En el Israel que vivía cuando Cristo vivió. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos cómo surge el nombre de Israel, nos damos cuenta que Israel surge de la lucha que tiene Jacob una noche que salía del lugar de Labán y regresaba a su tierra, y cuando él se da cuenta de que su hermano Esaú viene al encuentro de él entra en temor, porque en ese momento él recuerda su pecado cuando él usurpó la primogenitura de su hermano y en la forma en que él lo toma. Entonces él siente una angustia y esa noche él se queda solo, y ahí entonces dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 32 que le aparece un ángel. Y él comienza a luchar con ese ángel. Y llega hasta las horas de la madrugada y todavía ellos seguían luchando. Y ese ángel era nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel le dice, suéltame. Y él le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y entonces el ángel le pregunta, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob. Desde ahora en adelante le dijo, no será más tu nombre Jacob. Génesis 32, 28. Si no será tu nombre Israel. Y aquí es donde nosotros estamos bastante confundidos con respecto a esto. Israel no era una nación. Israel no era un pueblo geográficamente establecido. El nombre de Israel surge de la lucha espiritual que tiene un hombre de Dios esa noche, y Dios le cambia su nombre. Así que el nombre de Israel surge de un nuevo nacimiento de Jacob. Aquella noche dice que Dios lo bendijo, Dios le perdonó su pecado, y Dios entonces le pone un nombre, y el nombre que le pone es Israel, que quiere decir el que ha luchado con Dios. Pero en nuestra mente siempre está de que Israel es un pueblo, es una nación,
Pero el nombre de Israel surge del conflicto espiritual que tiene un hombre y logra vencer y logra ser perdonado, y entonces Dios le cambia su nombre. Por lo tanto, Israel es un nombre espiritual. Ahora vayamos nosotros entonces a la historia bíblica. ¿Cómo surge este pueblo? Dios siempre quiso formar un pueblo espiritual que estuviera dispuesto a obedecerle para evangelizar a todas las naciones paganas. Por eso en el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, cuando él va a hacer el pacto con ellos, les dice: si dieres oído a mi voz. Noten ustedes lo que Dios le dice: si dieres oído a mi voz y me fuereis un pueblo santo, vosotros seréis mi especial tesoro. Pero tristemente este pueblo nunca alcanzó ese nivel espiritual. Nunca quiso ser un pueblo santo. Nunca quiso obedecer a Dios. Siempre andaban divagando, siempre andaban deslizándose, siempre andaban haciendo cosas que no deberían hacer. Nunca lograron esa santidad, esa vida especial que Dios quería que alcanzaran para que ellos pudieran entonces evangelizar a todas las naciones paganas. Sin embargo, Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Abraham era un hombre espiritual de Ur de los Caldeos. Debido a su fidelidad con él, le promete que de su descendencia haría ese pueblo. Dios quiso ser el gobernante de ellos, pero ellos no quisieron. Ellos le rechazaron y le pidieron un reino, que tuviera un rey que ellos pudieran ver. Y así fue que se formó el reino de Israel. Este reino de Israel estuvo unido durante el reinado de Saúl, durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón. Cuando Salomón muere en el 930, entonces se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte quedó compuesto con 10 tribus y el reino del sur, que fue Judá, fue compuesto con 2 tribus, Judá y Benjamín. El reino del norte fue destruido por Salmanasar, rey de los asirios, en el año 720-722. A los que no pudo matar se los llevó cautivos. A los que no mató y dejó solamente los campesinos. Y esos son los samaritanos mezclados cuando Jesús vino en este mundo. Por eso los judíos no querían a los samaritanos, porque eran judíos mezclados. Pertenecían a ese poquita de las 10 tribus que había desaparecido. Esas 10 tribus nunca más se volvieron a existir. Entonces solo quedaba el reino de Judá. Y este reino, en el año 334, con la muerte de Esteban, ahí se cumplen las 490 años, o sea, las 70 semanas que Daniel había profetizado en el capítulo 9, versículo 24 y 25, como última oportunidad que Dios les estaba dando de gracia, para que ellos se enmendaran, para que ellos se arrepintieran, para que ellos hicieran lo que Dios quería. Sin embargo, fueron los que crucificaron a Cristo. Por eso entonces en Mateo 23:38 Cristo les dice: vuestra casa os es dejada desierta. Y en el 70 después de Cristo, Roma destruye Jerusalén y los exilia a todos. Y desde ese año, del año 70 después de Cristo, cuando Roma los destruye, el pueblo de Israel desaparece completamente. El Israel literal deja de existir como el pueblo de Dios. Y la iglesia cristiana, la que fundó Cristo, en Mateo 16:18, tomó el lugar del pueblo de Israel. Ahora, la iglesia cristiana es el verdadero pueblo de Israel. Apocalipsis 7:3 dice: no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Los 144,000 vivirán
hasta los últimos días y verán el regreso de Cristo y habrán obedecido el cuarto mandamiento, porque ese es el sello que nos identifica como criaturas de Dios. Dios no busca etnias. Dios busca personas espirituales. Y eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan. Cuando habló con ella, le dice ahí en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mira lo que le dice a la mujer samaritana. Es bien importante estos versículos que vamos a leer. Vamos a comenzar a leer Juan capítulo 4, versículo 21 hasta el 24. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ahora escuchen, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es que, amigo y hermano que me escuchas en esta tarde, cuando Dios habla del pueblo de Israel, lo que está hablando es de la iglesia cristiana espiritual. Porque eso es lo que Dios busca. Un pueblo, una iglesia que se someta a su ley. Cuando Dios le entregó al pueblo judío la ley de los 10 mandamientos, en Éxodo 19, 5, 6 les dijo, si diereis oído y guardareis mi pacto, vosotros seréis. O sea que esa promesa era condicional. Si ellos obedecían, no obedecieron, Dios los puso a un lado y entonces levanta la iglesia cristiana, que es el verdadero Israel, que Él viene a buscar a este mundo. No estoy diciendo en esta tarde que el pueblo de Israel está perdido. No, no es eso lo que estoy diciendo. Muchos de ellos serán salvados, pero como individuos, no como pueblo. Y para que sean salvados tienen que arrepentirse y aceptar a Jesús como el verdadero Mesías que ellos crucificaron. Hay esperanza, dice Pablo todavía en el capítulo 9 de Romanos, para mi pueblo, dice él. Dice Pablo en Romanos 9, tengo un gran dolor con respecto a los que son de mi sangre. ¿Por qué Pablo sentía dolor? Porque él sabía que habían sido desechados a un lado. Pero hay esperanza para aquellos que se arrepientan individualmente. Porque la iglesia que él viene a buscar a la tierra es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, porque ahí está el sello que Él va a poner en su frente, porque ese sello es el que nos identifica como criaturas de Dios y a Él lo proclamamos como el verdadero creador de este mundo. Por eso mi exhortación, amigo y hermano que me escuchas en esta tarde. Quiero contarte una experiencia que tuve hace una semana. Conocía a un muchacho en mi trabajo, pero siempre nos saludábamos, nunca habíamos conversado, nunca había conversado con él. Pero alguien me dijo que este muchacho esta semana, comenzando el domingo por la noche, iba a comenzar a trabajar conmigo. Y me dijo, porque ese muchacho es como tú, es adventista. Y yo le dije, no puede ser. Me dice, bueno, pues, es adventista. Y al día siguiente me lo encontré, me le acerqué a él y le dije a él, ¿tú vas a alguna iglesia? Me dice, no, yo no voy a ninguna iglesia. Pero me dijeron que tú guardas el sábado. Me dijeron, sí, yo guardo el sábado. ¿Y cómo es que tú no vas a ninguna iglesia y tú guardas el sábado? ¿Saben? Este joven, porque es joven,
Él descansaba sábado y domingo. O sea que él tenía que trabajar los viernes por la tarde, los viernes por la noche. Sin embargo, él me dijo, yo no trabajo los viernes tampoco, me dijo, por guardar el sábado. Yo regalo los viernes a otra persona que me los trabaje. Y entonces le pregunté, ¿y cómo es que tú guardas el sábado? ¿Cómo tú te das cuenta de que el sábado es un mandamiento de Dios? Yo no sé, pero alguien me dijo él, desde que yo vi la película de los 10 mandamientos, yo entendí que el sábado era parte de los 10 mandamientos y por eso yo guardo el sábado. ¡Ja! Hermano, esto es maravilloso. Es maravilloso cómo un muchacho joven que a través de una película que resaltan los 10 mandamientos, él se dio cuenta de que el sábado pertenecía a los 10 mandamientos y había que guardarlo. Y saben ustedes que dando los viernes de noche para que otra persona se los trabajara, ese muchacho estaba perdiendo mensualmente casi $1,000. Sin embargo, no le importaba. Así que me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido. Como una persona sin ir a una iglesia, sin haber estudiado bíblicamente que el sábado hay que guardarlo, se dio cuenta a través de una película que el sábado es el día correcto que hay que guardar, que hay que santificar y que hay que reposar. Así es que, amigo y hermano que me escuchas en esta tarde, si este joven pudo darse cuenta de que el sábado es un mandamiento de la ley de Dios y que había que guardarlo, yo te exhorto en esta tarde a que tú hagas lo mismo. Porque en ese mandamiento es que se encuentra el sello que Dios quiere poner en la frente a los redimidos. Es en ese mandamiento que Dios proclama que Él es el creador y que nosotros somos criaturas de Él. Ese es el sello que Dios quiere poner en la frente de los 144,000 que vivirán en los últimos días cuando todo se acaba y Cristo aparezca en los cielos. Israel es un nombre espiritual. Surge de la transformación, el nuevo nacimiento que experimentó Jacob aquella noche cuando Dios le dijo: has peleado con Dios y has vencido. Y entonces le cambió su nombre y le puso Israel. Así es que Israel es un nombre espiritual. No es geográfico. No pertenece a una etnia. Y cuando Dios habla de Israel, se está refiriendo a un pueblo espiritual, a un pueblo que le obedece, a un pueblo que está dispuesto a guardar el cuarto mandamiento, porque ese es el sello de Dios. Permite en esta tarde que Dios ponga ese sello en tu frente, porque ese sello va a ser identificarte a ti como el verdadero hijo de Dios. Y muy pronto, Satanás levantará el poder civil para que vuelva a perseguir a la iglesia que guarda el sábado. Porque odia ese día, porque proclama a Dios como el creador. Que Dios te bendiga en esta tarde. Y ojalá que este estudio haya servido para que tu mente pueda canalizar espiritualmente lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Vamos a orar para concluir nuestro estudio en esta tarde. Bendito Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra que es una lámpara a nuestros pies. Gracias por las profecías bíblicas que al estudiarlas revelan tu voluntad que nosotros debemos de cumplir y acatar. Señor, en esta tarde
como siervo de Jesucristo, te ruego que pongas ese sello de identidad en mi frente, para que el mundo vea, Señor, quiénes son tus verdaderos adoradores. Bendice a cada persona que ha escuchado este tema, Señor, y que permita que tú puedas también sellarlo para vida eterna. Gracias por tu palabra. Acompáñanos y guíenos el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.